Hola a todos, continuamos con el tema de derivadas parciales iteradas. Este es muy breve y el criterio del hessiano para determinar la naturaleza de los puntos críticos. Tenemos la siguiente definición. Vamos a considerar una función f cuyo dominio es un subconjunto de R2 y que toma valores en los reales y un elemento en el dominio de la función. Vamos a definir las siguientes parciales iteradas, conocidas también como las segundas parciales. Entonces, esto es simplemente notación, ¿no? Es esta delta al cuadrado de f, delta x cuadrado evaluado en a. Esto no es más que la parcial de f con respecto de x y a esa cosa volverle a calcular la parcial con respecto de x, es decir, derivamos parcialmente dos veces y de ahí este numerito. Pues de manera análoga, esta parcial de aquí, esta segunda parcial, significa agarrar la parcial de f con respecto de y volverla a derivar parcialmente con respecto de y. Para leer este símbolo de aquí, primero derivamos parcialmente con lo que se encuentra más a la derecha, que es parcialmente con respecto de x, y lo que salga lo derivamos parcialmente con respecto de y. Aquí está la definición y de manera análoga este símbolo. Derivamos parcialmente primero con respecto de y después parcialmente con respecto de x. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Simplemente es, ya que calculaste una parcial, vuelve a calcular otra. Y esto se puede iterar tantas veces queramos, ¿no? Se habla incluso de derivadas parciales enésimas, ¿no? Pero nosotros en el curso solamente vamos a derivar hasta dos veces parcialmente. Tenemos el siguiente teorema y dice, suponga que f, la función con las propiedades anteriores, está definida en una vecindad de un punto en R2, es decir, supóngase que en algún disquito que contiene A, f está definida. Si las funciones estas, las segundas parciales, son continuas, en esta vecindad, en cada punto de ese disquito, entonces resulta que conmutan, ¿no? De hecho, aquí me faltó escribir la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo mismo que yo derive parcialmente primero con respecto de y luego con respecto de x, a que yo derive primero parcialmente con respecto de x y luego parcialmente con respecto de y. Continuamos, ahorita vamos a ver un ejemplo para ver todo esto. Pues fíjense aquí, ya tenemos uno. Entonces vamos a considerar la función esta de aquí, f evaluado en x, y es igual a x cuadrada y más el seno de xy. Y entonces voy a calcular estas dos parciales y vamos a ver qué es lo mismo. La hipótesis esta que nos dice el teorema se va a cumplir en todas las funciones con las que vamos a trabajar. Todo va a estar bien definido, las funciones van a ser continuas. Aunque si bien no trabajamos el concepto de continuidad por cuestión de tiempo y elección de temas, por la naturaleza del trabajo en línea, quiero que entiendan ustedes que una función es continua, ¿no? Cuando se cumpla lo siguiente, cuando se cumpla que si yo estoy lo suficientemente cerca de A, con A un elemento en el dominio de la función, entonces también voy a estar suficientemente cercano, digamos cuando yo voy aplicando f's a cada uno de estos elementos cercanos a A, las correspondientes f's, las evaluaciones, van a estar suficientemente cercanas a f de A. ¿No? Es realmente la misma noción de cálculo diferencial e integral. Pero bueno, entonces vamos a calcular esta segunda parcial y aquí me indica que primero haga la parcial de f con respecto de y luego lo que me salga lo derivo parcialmente con respecto de x. Pues eso hago. Entonces de esta función primero calculo la parcial con respecto de y entonces me va a quedar x cuadrada más
la derivada del seno, que es el coseno de xy, y luego por la derivada de lo de adentro, aplicando la regla de la cadena, con respecto de y, que sería pues x, ¿no? Acuérdense que siempre que derivamos parcialmente con respecto de una letra, pensamos a la otra como una constante. Ya que tenemos esto, ahora lo derivamos parcialmente con respecto de x, y entonces nos quedaría 2x, luego aquí tengo un producto de dos funciones, ¿no?, que dependen de x, entonces pues derivamos con la regla del producto, y me quedaría coseno de xy, y luego aquí la derivada del coseno, que es menos el seno, menos seno de xy por x, y luego por la derivada de lo de adentro con respecto de x, que es y. De manera análoga, cuando yo veo este símbolo, entonces lo que tengo que hacer es derivar primero con respecto de x parcialmente y luego parcialmente con respecto de y. Bueno, pues lo hago. La función original la derivo primero parcialmente con respecto de x y me quedaría 2xy más la derivada del seno, que es el coseno de xy por y. Y lo que me salga, le calculo la derivada parcial con respecto de y. Y entonces me quedaría pues aquí 2x más, otra vez tengo aquí el producto de dos funciones que dependen de y. Aplico la regla del producto y entonces me queda coseno de xy menos, porque la derivada del coseno es menos el seno de xy por y, por la derivada del argumento con respecto de y, que es x. Y si se fijan, pues es exactamente lo mismo, ya lo sabíamos, ¿no?, por el teorema que citamos. Bueno, ¿por qué me interesa este tema? Si ustedes se acuerdan de su curso de cálculo diferencial e integral, ya que calculaban los puntos críticos, luego utilizaban ustedes la segunda derivada para determinar si eso era un máximo o un mínimo. Bueno, tenemos un criterio que tiene que ver con las segundas parciales para el caso en el que estuvimos trabajando, es decir, el caso en el que la función tiene como dominio un subconjunto de R2 y que es una función escalar. Entonces vamos a ver. Dice aquí, suponga que las segundas parciales de f con las hipótesis anteriores, son continuas en un disco con centro en A. Todo esto se va a cumplir en nuestros ejemplos. Y que A es un punto crítico de f. Recordemos que es un punto crítico, es un lugar en donde las dos parciales se anulan, ¿no? Un lugar en donde el plano tangente es horizontal. Y vamos a considerar para A este numerito. ¿Cómo voy a calcular este numerito que le voy a llamar d de A? Bueno, lo voy a calcular así. Voy a calcular la segunda parcial de f con respecto de x las dos veces y voy a evaluar en A por la segunda parcial de f con respecto de y las dos veces evaluado en A menos la parcial de f con respecto primero de y y luego con respecto de x en A al cuadrado. Ahora aquí, si nosotros citamos o usamos el teorema anterior, entonces aquí puede ir perfectamente también x y aquí y. Acuérdense que conmuta, ¿no? Bueno, esto va a ser un número. Entonces ustedes van a calcular para cada punto crítico este numerito. Bueno, entonces tenemos los siguientes casos. Si ese numerito es positivo y este término es positivo, entonces f tiene un mínimo local en A. Son puros cálculos, esto es simplemente aplicar este criterio algebraico. El siguiente caso, si este número es positivo y este de aquí es negativo, entonces f tiene un máximo local en A. Y finalmente, si el número es negativo, entonces f tiene un punto silla. Aquí un punto silla ustedes lo van a identificar como algo que no es ni máximo local ni mínimo local. Hay una forma como bien concreta para los puntos silla, al menos es fácil identificarlos geométricamente. Bueno, pues eso. Entonces, si este número es positivo, hay de dos sopas. Nos fijamos ahora en este término.
Si este término es positivo, hay un mínimo local, y si es negativo, entonces tengo un máximo local. Y si este número es negativo, ya tengo un punto silla. Solamente en estos casos puedo concluir con este criterio. ¿Qué pasa en todo lo demás? No puedo decir nada. Todo lo demás es ¿qué pasa cuando este número sea 0? Pues no puedo decir nada. Este criterio no me dice algo. Bueno, y aquí les puse para recordar. Resulta que este numerito que les dije aquí es el determinante de la matriz esta. Esa es una matriz que se conoce como la matriz hessiana. Es la matriz que tiene las segundas parciales. El determinante de esta matriz es este por este menos este por este. Ustedes me van a decir, ay, pero no es lo mismo. Claro que es lo mismo si me doy cuenta que este término de aquí es este término y entonces este por este es este al cuadrado, ¿no? Bueno, si quieren recordarlo así o como ustedes gusten. Con esto en mente vamos a hacer el siguiente ejercicio y dice aquí, encuentre los puntos críticos de esta función y determine su naturaleza. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo que hemos estado trabajando. Primero encuentro los puntos críticos, es decir, elementos en el dominio en donde las dos parciales se anulen simultáneamente. Empiezo. Entonces, digo aquí encontremos los puntos críticos de f. Y acuérdense que, pues, que tenemos que calcular las primeras parciales. La parcial de f con respecto de x. Tengo aquí un producto de dos funciones, ¿no?, que dependen de x. Y entonces me quedaría la derivada de esto con respecto de x. Me queda 2x por e a la menos x. Y luego la derivada de esto, que sería e a la menos x por menos 1 por esto de aquí, ¿no? Y por otro lado, la parcial de f con respecto de y, pues ya simplemente me quedaría 2y por e a la menos x. Bueno, y yo quiero que las dos parciales se anulen. Entonces aquí fíjense, normalmente cuando uno quiere resolver estos sistemas de ecuaciones que en general no son lineales, mi consejo es que también empiecen siempre por la ecuación más fácil. A veces cuando hay simetría en las ecuaciones, pues da igual de dónde inicie uno. Pero aquí claramente esta ecuación es más simple que esta de aquí. Y de hecho, para que esto sea 0, necesariamente la y tiene que ser 0. ¿Por qué? Pues porque el 2 no es 0, porque el exponencial nunca es 0. Y entonces, para que este producto sea 0, necesariamente la y tiene que ser 0. Bueno, aquí me estás diciendo tú, para que la parcial de f con respecto de y se anule, necesariamente la segunda coordenada tiene que ser 0. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya sé que la segunda coordenada es 0, entonces voy con esta información a la ecuación, la primera ecuación, y hago y igual a 0. Si hago y igual a 0, pues me va a quedar esto. 2x por e a la menos x menos x cuadrada e a la menos x. Factorizo el término el exponencial. Entonces me queda e a la menos x por 2x menos x cuadrada. Entonces, para que este producto sea 0, necesariamente esto es 0, porque el exponencial nunca lo es. Y entonces me queda 2x menos x cuadrada, factorizo la x, y entonces tengo dos posibilidades para la x. O bien x es 0, o x es 2. Bueno, entonces ya con esta información conozco exactamente a los puntos críticos. Entonces, en la segunda coordenada tengo y igual a 0. Y para la primera, pues tengo dos posibilidades, que es 0 o 2. Entonces tengo dos puntos críticos. Hasta este momento, no sé qué son estos puntos críticos. Todavía pues no podemos entender bien a la gráfica, ¿no?, de estas funciones. Y entonces voy a aplicar el criterio que les mostré. Entonces voy a calcular primero las segundas parciales. Y déjenme, lo hago un poquito más chiquito para que vayamos viendo cómo se ven. Entonces fíjense bien aquí. Voy a calcular la segunda parcial de f con respecto de x las dos veces. Entonces agarro esto y lo derivo parcialmente otra vez con respecto de x. Entonces derivo esto parcialmente con respecto de x. Y me queda aquí otra vez, tengo un producto de dos funciones, ¿no?, que dependen de x. Y entonces me queda 2e a la menos x menos 2x e a la menos x. Es la derivada de esto con respecto de x.
Y luego menos, y otra vez vuelvo a tener un producto de dos funciones que dependen de x. Luego me queda menos 2x e a la menos x. Y luego la derivada de esto, que sería e a la menos x por menos 1. Y entonces esto se hace más. Si agrupo, pues me va a quedar esto de aquí, 2e a la menos x menos 4x a la menos x más este término. Luego, esta segunda parcial con respecto de y las dos veces es agarrar esto y derivarlo parcialmente con respecto de y. Y este es pues más fácil, se queda así. Y luego calculo esta de aquí, la parcial de f con respecto de y luego con respecto de x, o bien pueden agarrar primero la de con respecto de x y luego con respecto de y porque van a conmutar. Aquí yo elegí esta pues porque es más fácil, no es la que es más pequeña. Y esta la derivo parcialmente con respecto de x y luego con respecto de x pues simplemente se ve así. Si ustedes agarran esta de aquí y la derivan parcialmente con respecto de y, van a obtener lo mismo. Bueno, entonces ahora empiezo ya con la evaluación. Entonces calculo la d en mi primer punto crítico que es el 0,0. Entonces evalúo esto en 0,0 y lo que obtengo según yo es esto de aquí, 2 por e a la 0 menos 4 por 0 por e a la 0 más 0 por e a la 0, ¿no? Entonces de aquí simplemente me quedaría 2, ¿no? Por, luego esto evaluado en el 0,0 y me queda simplemente 2e a la 0 menos esto al cuadrado evaluado en 0,0. Entonces evalúo en 0,0, me queda esto de aquí, me va a quedar 0 al cuadrado, pues 0, ¿no? Entonces aquí me queda 2 y aquí me quedan 2, entonces me quedan 4. Entonces este numerito en el 0,0 fue positivo. Bueno, entonces yo me acuerdo que cuando este numerito era positivo había de dos sopas. Entonces, ¿cómo diferencio? Que si es un máximo local o un mínimo local, me fijo en este término. Este de aquí, evaluado en el 0,0, que es esta parcial evaluada en el 0,0, esta segunda parcial evaluada en el 0,0, resulta que es positiva, ¿no? De hecho es 2, porque esto es 0 y esto es 0. Es 2. Bueno, entonces resulta que este número fue positivo y este término es positivo. Entonces tengo un mínimo local en el 0,0. Sí, reviso el criterio. Voy a ver la naturaleza del 2,0. Hago lo mismo, pero ahora evalúo todo en el 2,0. Y entonces me queda 2 por e a la menos 2 menos 4 por 2 por e a la menos 2 más, luego viene este término al cuadrado por e a la menos 2. Todo esto por 2e a la menos 2 menos esto evaluado en el 2,0. Me queda menos 2 por 0 por e a la menos 2 al cuadrado, que va a ser 0 por este término de aquí. Y entonces hago mis cálculos, tengo aquí 6 y aquí tengo menos 8, aquí tengo 2e a la menos 2. Entonces aquí tengo menos 2e a la menos 2 y aquí tengo 2e a la menos 2. En particular este número es negativo. Y cuando ese número es negativo, inmediatamente el criterio me dice que tengo ahí un punto silla. Y entonces concluyo. Entonces, realmente aquí el criterio es una cosa muy fácil. Lo único que tienen que hacer es calcular bien sus parciales y entender bien, ¿no?, cuáles son las condiciones para saber cuándo es un máximo local, cuándo es un mínimo local. Toda esta información les ayuda a entender más o menos cómo está la gráfica, ¿no? En este puntito tengo, digamos, cuando yo le aplico f a una vecindad alrededor del 0,0, lo que tengo es como una tacita que abre hacia arriba. En el caso del punto silla, se ve como, por ejemplo, de hecho de ahí tiene su nombre, como el origen de la silla de montar.
En ese punto en donde, digamos, uno se sienta en el centro, en ese punto no tengo ni un máximo ni un mínimo, pero tengo algo ahí que tiene cierta forma. Bueno, entonces espero que les haya servido el video. Chequen bien todos los cálculos, si hay algún error me dicen y estaré al pendiente de sus dudas. Les voy a dejar algunos ejercicios ahorita al final de las notas, o bien pueden ir ya trabajando con los ejercicios que dejé la vez pasada para ir determinando la naturaleza de esos puntos críticos. Les mando un saludo y estoy al pendiente de sus dudas. Hasta luego.